jubilación. Es complejo. Federico, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, un gusto. Bueno, gracias a todo el equipo acá, por supuesto, que nos ha acompañado como cada día. Y saludamos ya a Mariel Di Lenarda. ¿Cómo estás, Mariel? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Débora? Igualmente, qué lindo. Muy bien. Qué lindo, bueno, cruzarnos en este día caliente como todos los últimos que estamos teniendo, verdaderamente, ¿no? Sí, bueno, de la reunión en la Secretaría de Trabajo, nada, ¿no? Bueno, nada positivo. Nada positivo, básicamente, o sea, ningún claro, resultado. por lo que han, ustedes adelantaban con tu equipo recién, lo que han comunicado, que van a ir al paro, que recrudecen obviamente las medidas de fuerza, más allá de las advertencias que hicieron desde el Consejo Directivo del Garraham a los residentes. Los gremios están endureciendo la protesta porque entienden que la propuesta, bueno, no es suficiente, ¿no? Acá yo escuchaba atentamente todo como fue el desarrollo de la tarde en el programa y claro, se mezcla todo, ¿no? Sí. Y bueno, es lo que pasa. Y además cada vez más, no sé si vos tenés esta percepción, se van animando, ¿no? Y se van sumando de distintos sectores. Bueno, ese es el tema, que, viste, empiezan, el gobierno hace un ofrecimiento para los residentes del Garrahan y después aparecen los residentes del Posadas y después aparece el personal de planta. ¿Vos tenés información, Mariel, que siempre tenés tanta información calificada de Casa Rosada, respecto de qué van a hacer en el caso de los residentes? Yo te voy a contar algo que no lo iba a contar, pero lo digo porque cuando salieron en la reunión los representantes gremiales esbozaron algo, que había algún tipo de conflicto ahora con los residentes. Yo tenía 2 médicos acá esperando para salir al aire, me pidieron 1000 disculpas y yo por supuesto que respeté esa decisión de no salir al aire porque la idea es contribuir a que esto se resuelva y no exponer a estos médicos jóvenes y valientes a una situación más complicada. Que algo había pasado y que ellos tenían que, por lo menos hasta que se puedan reunir entre todos, dejar de hablar. Lo que esbozaron ahí es que había habido como una amenaza de despidos. No sé si esto es correcto. Sí, es correcto. Bueno, y me sumo a lo que vos estabas diciendo, porque también nos pasó con nuestra producción, que teníamos comprometido, digamos, un testimonio de uno de los residentes, y dijo, no me hagan exponer el motivo, pero no vamos a hablar. De todas maneras, ya trascendió, e incluso creo que está en la web del diario y demás, la carta, el mail, ¿no?, que les enviaron desde el Consejo Directivo, desde la administración del Garraham, diciendo que entienden que el conflicto, bueno, deben terminar en vista de las negociaciones que están llevando adelante con el gobierno, porque si no son pausibles de o suspensiones o perder de pronto las bonificaciones que tienen por el presentismo o incluso de despidos. Está el mail dando vueltas, después lo vemos si los chicos lo tienen, bueno, sí, sería lo tienen para ponerlo. interesante. La realidad es que, bueno, teléfonos del gobierno en este momento, como estaba el secretario de Trabajo en la reunión con los gremios y también de la ministra y demás, están como callados, ¿no? Pero sí, bueno, Lugones nunca ha tenido un perfil alto respecto de la comunicación, pero la verdad que acá estamos hablando de un universo pequeño porque son menos de 300, ¿no? Los residentes del Garrahan con un sueldo de 797.000 pesos que el gobierno ya, por lo menos hoy mismo acá Bullrich decía, ya es 1.300.000 y la verdad todavía no es. Primero porque ellos con razón dicen, el año pasado tuvimos una negociación que avanzó, se firmó, se homologó y después no se efectivizó. Claro, porque fue justo el cambio de ministro además también. Claro. Fue eso. Estaba mirando porque lo que te dicen desde el gobierno es que el RIPTE, que es el promedio de salarios de la Secretaría de Trabajo, es de 1.300.000 pesos el dato de abril, con lo cual entienden que lo que se les ofrece para completar en el bono o el primer ofrecimiento que le hicieron llega a este importe. Por eso, bueno, el gobierno dice es el promedio de los salarios que da la Secretaría. Claro, vos fíjate que la discusión es tan finita que los residentes dicen, nosotros aceptamos 1.300.000, pero lo queremos en el recibo de sueldo. Claro. Por una cuestión más que obvia, ¿no? El recibo de sueldo de ellos, si sigue diciendo 797.000 pesos, les dificulta entrar en un contrato de alquiler, ir a un banco y pedir una extensión, digamos, de más cobertura para gastar en la tarjeta de crédito, comprar algo en cuotas, en fin, no tenés el aguinaldo proporcional al sueldo que cobrás. Entonces, a mí me llama la atención, sobre todo de este gobierno, ¿no? Que entiendo que no convalida estas ideas de los parches permanentes, que le ofrezcan este aumento que está acordado, porque además la cifra ellos la aceptan, pero como una suma en el sueldo. No, y además creo que es un gobierno que tiene argumentos para poder explicar y dar, más allá del no hay plata, o teniendo en cuenta el no hay plata, cómo se puede llevar adelante la recomposición de los salarios, en este caso del
Garrahan y de los residentes en un tema tan sensible. Digo, ayer, por ejemplo, veíamos discusiones sobre si la canasta básica era tanto o cuánto, si alcanzaba, si no. No sé, la diputada Lemoine en Twitter tuvo un cruce con uno de los residentes diciendo, bueno, pero yo no tengo como Estado por qué pagar tu sueño, porque este médico había dicho que él soñó siempre con ser pediatra. Ah, bueno, eso no lo vi, pero ¿cómo? La idea no es pagarles el sueño, la idea es que ellos están curando a los chicos. No, pero lo que ella exponía es, si es tu sueño y bueno, de pronto tu sueño no te alcanza para poder pagar un alquiler, buscate otro trabajo, como he hecho yo tantas veces, y comparando, ¿no? Que tantas profesiones sirven tanto y valen tanto como la de los médicos, que los médicos no son más valiosos que un pintor o que un peluquero. Bueno, no entiende nada. Yo los invitaría a los que dicen eso a que vayan al Garrahan. Yo decía, miren, total, los médicos no han hecho demagogia, por lo menos todos los que yo escuché y los que entrevisté no lo han hecho, así que la hago yo la demagogia. Un médico que está en el Garrahan, cuando va a su trabajo, a propósito de esto que vos marcás, ¿no? De que, bueno, cualquier otro trabajador también merece, por supuesto que todos merecen, pero a diferencia de otro trabajador que va a una oficina, que va a realizar, bueno, sé, un trabajo, un oficio, todos tienen su complejidad, por supuesto, pero un médico que va al Garrahan a hacer su trabajo, encuentra en su lugar de trabajo un montón de criaturas que lo miran desde una cama de hospital y le preguntan por qué no pueden ir a jugar con sus amigos. No, un médico que va a su lugar de trabajo en el Garrahan me encuentra un chiquito al que le tiene que decir que tiene que ir a hacer la quimioterapia, explicarle las consecuencias que va a tener. Un médico que trabaja en el Garrahan, cuando llega a su lugar de trabajo por 797.000 pesos, le tiene que explicar a un padre que después de los estudios que le hicieron a su hijo, el diagnóstico es terminal. Un médico que trabaja en el Garrahan tiene que ir a decirle a una familia que su hijo tiene una única posibilidad de sobrevivir, que es un trasplante. Eso es un médico del Garrahan. Entonces, yo no puedo entender esta discusión. Y de tantos hospitales, bueno, que cuidan a la niñez, ¿no? En algún momento, ¿te acordás, Débora, que, bueno, siempre decíamos, la niñez es lo más preciado, los niños hay que cuidarlos, con los niños no, bueno, evidentemente, pero por eso digo, creo que el gobierno tiene otros argumentos con los cuales dar la discusión respecto de esta situación que se está dando. Aparte, en el caso de los residentes, si hacemos la cuenta, ¿no? Son 500.000 pesos. Para un universo de menos de 300. El costo total global mensual para el Ministerio de Salud es ínfimo. Sí. ¿No? Creo que son 290, digo bien, los residentes, me parece. 290 y tantos, o sea, vamos a redondear 300 por 500.000 pesos, que es el ofrecimiento extra. Es un universo, digamos, económicamente, que no es un costo exorbitante, ¿no? También obviamente pensaba, que después vendrán otros reclamos atrás, pero... No, también pensaba, digo, y vos lo sabés muy bien, digo, porque lo has mencionado al aire, permitime decirlo a mí, si no, digo, vos venís de familias de médicos. Sí, mi padre es pediatra, mi hermano también. Recién hablaba con otra colega, digamos, que viene de familia de médicos y me dice, mira, histórica, que es colega, es periodista, me dice, mis padres me decían, no estudies medicina porque te vas a morir de hambre. Entonces yo pensaba también, ¿cuánto hace que en este país es cíclico el tema? Entonces, bueno, venimos de Mi hijo el doctor, ¿no? Claro. De la famosa y mítica frase de la obra Mi hijo el doctor, que era el símbolo de la movilidad social ascendente. Esa es mi familia, o sea, mi padre, hijo de inmigrantes que no hablaban ni el español cuando llegaron aquí, huyendo de la guerra, sobrevivientes del Holocausto, y que a través de la formación universitaria encontró una vocación, encontró en la medicina una salida y que logró sortear ese origen humilde del cual venía. Hoy ya no pasa eso. No, pero además, no, es cierto, y cada vez se les pierde más el respeto, ¿no? Lamentablemente no hablo desde lo político, sino también desde la sociedad, que cualquiera por ahí se le anima comparando o hablando a veces sin saber el sacrificio que hacen, ¿no? Digo, pero históricamente venimos de médicos mal pagos, docentes mal pagos, escuelas en condiciones... bueno, paupérrimas como solemos ver. Esto es histórico, es todos los años volvemos sobre lo mismo y bueno, si hoy no hay plata y este gobierno fue votado justamente para administrar mejor los recursos que tiene, porque claro, aparece él, pero ¿por qué reclaman ahora? ¿Por qué no le hacían estos reclamos al kirchnerismo? ¿Por qué no le hacían estos reclamos a Alberto Fernández? Bueno, históricamente se hicieron. Seguramente hay por ahí sectores más politizados que no comparten las políticas de este gobierno y entonces, por eso decíamos
al comienzo del pase, cada vez más se le animan. Bueno, en el caso, está bien interesante eso que planteas porque es un poco el argumento también que usa el gobierno hoy. ¿Por qué no lo plantearon antes? Ayer se lo planteaba también alguien del gobierno a una doctora. Yo la miré a la doctora y vi la edad que tenía. Claro. Creo que era una doctora recién recibida del primer año de la residencia que no debería tener más de 24 o 25 años. Y la doctora, casi balbuceando, le contestó a esta funcionaria del gobierno, legisladora, mire, yo no sé, estaba quemándome las pestañas en la universidad cuando gobernaba el kirchnerismo, claro. ¿no? Bueno, Por eso el conflicto de los residentes es tan simbólico, porque son todos muy jóvenes, total. no tienen historia para decirle vos durante el kirchnerismo. Y además, a diferencia de los docentes, que es otro gran tema que vos trajiste, los docentes tienen una representación sindical muy fuerte. Y que muy les han hecho mucho combativa, daño. que le ha hecho mucho daño la educación. Totalmente. SUTEBA con varadera a la cabeza, los paros permanentes, los meses sin clases en muchos distritos. Los médicos no están sindicalizados. No. Los médicos además no pueden parar porque es una actividad. Lástima que con los docentes no conseguimos nunca que se trate en el Congreso que la educación sea servicio Claro que esencial. sí. Pero entonces los médicos, a los médicos no los podés poner en ese lugar. Yo no digo que sea más importante lo que hace el médico que el docente. Lo que digo es que la historia respecto de la sindicalización, de los paros, con los médicos no cabe. Primero porque no tienen sindicato fuerte. Hay una representación sindical un poco más combativa, si querés, en provincia, y después la Asociación de Médicos Municipales, que ni existe en Cava, pero no es. Sí, y no hacen paro porque no pueden. Igual vos te debes acordar, yo siempre lo traigo porque me acuerdo que fue para cubrirlo y quizá quienes nos están viendo se acuerdan lo que fue aquel paro del Garrahan, que realmente fue salvaje, que si vos googleas hoy por hoy, Lehrer era el sindicalista en ese momento, había incluso chicos... Me acuerdo, sí. ¿En qué año fue más o menos eso, Mariel? Yo creo que fue 2005, si mal no me acuerdo, un poco más acá, pero ahora... O sea, pleno gobierno de Néstor Kirchner. Pero pará, por ahí. fue eterno y no paraban y ahí aparecían, digamos, claro, mezclados. Hoy están como bien identificados, ¿no? Quiénes son los residentes, los médicos, los que llevan adelante la atención, los que pasan 48 horas de guardia, los que no duermen, los que ganan esto que están mencionando, que no llegan a los 800.000 pesos, con aquellos que están representados en ATE, que han tenido la reunión recién, que van a ir al paro. Uno de los médicos decía el otro día, bueno, pero también son compañeros y es importante el tema administrativo. Bueno, nadie duda de que así sea, digo, pero me parece que está bueno también empezar a conocer cuáles son los gremios. Me decían ayer, por ejemplo, que UPCN tiene, digamos, a su planta medianamente acomodada, con las paritarias, porque a la gente si no se le mezcla todo y cae un reclamo absolutamente sincero y necesario, que es el de los médicos, con otros que por ahí tienen una representación, como vos decías, diferente. Sí, y después, mira, una realidad que quizá no cabe en el caso del Garrahan, porque al Garrahan, lamentablemente, aquel que tenga que atravesar la desgracia de que un niño de su familia tenga una situación de salud delicada, tenga plata o no tenga plata, tenga prepaga o no, termina Total. allí porque es el lugar de referencia en donde tenés que concurrir cuando la situación se complica de salud de un niño. Pero si corro al Garrahan, pienso, los funcionarios que tienen que tomar decisiones de cualquiera de los gobiernos hasta acá, que podamos recordar, se atienden en las clínicas privadas. Podemos acordarnos, pero yo te puedo decir, Mariel, vos que tenés tantas coberturas también, la enorme cantidad de hechos que podemos mencionar de funcionarios que han tenido situaciones de salud que atender, urgencias o no urgencias, y que estaban en el Otamendi, en Los Arcos, en el Austral, No, bueno, no van al hospital público. Vos lo mencionaste, el Otamendi en su momento, me acuerdo que toda la cúpula de lo que era el kirchnerismo y después el gobierno de Alberto Fernández e incluso de Kicillof en la provincia de Buenos Aires tenían un acuerdo para atenderse ahí. Y en su momento Néstor Kirchner, cuando llega al gobierno queriendo hacer, bueno, el NACAMPO, que voy a la unidad salud médica pública presidencial, ¿te acordás en el Argerich? ¿Cuándo la usó? Nunca la usó. Bueno, entonces... Sí, es verdad. Néstor hizo toda una puesta en claro. escena de hacer una unidad médica presidencial en el Argerich. Creo que estaba el doctor Donato Espacavento, Sí, ¿no? exacto. Pero no la usó. No, mira, el otro día escuchaba también a una mamá que contaba, bueno, el caso de su chiquito de 11 años, que en un momento de Santa Fe le detectaron un cáncer, un tumor. Bueno, la desesperación de esa familia, ¿no? Llega al Garrahan, le abrieron un tomógrafo un sábado a la noche, lo contuvieron.
estuvo casi un año, ella contaba todo lo que vos recién mencionabas, ¿no? De cómo tiene que encarar de pronto un equipo médico y contener a la familia y a esa criatura. Ahora, después decía que en Santa Fe, el hospital pediátrico de ahí reproducía, como en otros lugares del país, el modelo del Garrahan, Claro. porque le hacían telemedicina, o sea, el seguimiento se lo seguían haciendo. Es que son hospitales escuela en algún punto también y referencia para otros centros pediátricos de la Argentina y de Latinoamérica. Claro. El tema es que eso se va a perder en la medida que la profesionalización y la excelencia, bueno, caigan acompañadas de la falta de presupuesto. Te traigo otra cosa, digo, que si bien no son pediatras, pero yo me acuerdo cuando fue la pandemia que todo el mundo hacíamos notas hablando de la falta de médicos de terapia intensiva. Claro. Que no había, porque ganaban realmente 2 pesos. Digo, si vos comparás hoy por hoy, seguramente los médicos que se fueron a la medicina estética, por Sí. decirlo de alguna manera, contra los terapistas, son muchísimos más. Porque claro, el médico, digamos, salvo este caso, por ejemplo, que te decía que se cruzó con la diputada Lemoyne, que dice, mi sueño siempre fue ser pediatra. Es que la mayoría es vocacional, ¿viste? La Total, mayoría son digo, muy pero bueno, en vocacionales. algún momento por ahí dice, mirá, gano más, no sé, operando una nariz que siendo pediatra. Claro, bueno, que hay algunas, digamos, sobreviven aquellas especialidades médicas que son más redituables. Total. No sé, lamentablemente es así. No sé cuál es la salida, me encantaría tenerla. Y bueno, en un país empobrecido es la frazada corta, no hay duda que los recursos son escasos, el tema son las prioridades. Yo sé que otra vez voy a hacer demagogia, no me importa, total, para eso estamos nosotros, después los políticos que hagan lo que quieran. Ayer se aumentaron la dieta a los senadores que están enganchados, Bueno, digamos, de la paritaria claro. del Congreso, 9,5 millones bruto. Entonces vos decís, che, ¿y las Claro. prioridades cuáles serían? Claro, no. Eso es como una... Es horrible, digo, como Es una frente... cachetada, Claro, ¿no? Porque- totalmente. No le encontraba el término televisivo. Mismo gracias. ahora los diputados que... Pero es que de verdad, yo no digo, da. yo entiendo que los diputados de la Libertad Avanza, del PRO, un sector del radicalismo, no dan quórum, no convalidan esta idea, no están dispuestos a poner en riesgo el equilibrio fiscal de gobierno. Todo eso lo comprendo y está bien y todos entendemos que el equilibrio fiscal es fundamental para que la inflación siga bajando, porque la inflación en definitiva te come el poder adquisitivo y te da un aumento y se te licúa. Pero qué difícil para un diputado que cobra 6 millones y pico, debe ser hoy, ¿no? Más o menos, no sé exactamente. Sí, casi 5 millones, 6 Ponele, millones. 5 sí. millones, Entre 6 5 y millones. 6. Decir no, esto no es viable frente a un médico residente que estudió 10 años para perfeccionarse y llegar después a entrar a una residencia médica y cobra 797.000 pesos. Qué difícil, No, es que además ¿Con qué cara? es imposible entender que se pueda vivir con esa plata. Digo, Es que no se pero por eso puede. digo, yo entiendo al gobierno cuando Francos dice, mirá, voy a vetar porque no hay plata. Y claramente vos no podés por ahí hacer responsable a este gobierno No. en un año y medio de el no hay plata. Si vamos hacia atrás con una noticia como la que vos dabas recién, por ejemplo, de Cristina con la Corte, con lo que vimos estos días de propiedades, autos, millones y millones. Digo, bueno, claramente por algo estamos en la situación que estamos. Ahora, en lo inmediato, es muy difícil sostener. ¿Cómo vivís con 800.000 pesos? ¿Cómo vive un jubilado? Digo, porque Sí, también... sí. Y sí, es verdad, es un Pero el trabajador y gobierno, medio viste que activo por cada jubilado. Con pero... los jubilados, así como pasó en su momento que el gobierno logró dar vuelta al conflicto universitario con las auditorías, hay mil cosas para discutir, que el sistema está quebrado, como vos decías, la cantidad de trabajadores activos que tienen que sostener al sector pasivo, la expectativa de vida crece, es un problema en el mundo, el Total. tema de la edad jubilatoria, lo que se robaron hasta acá, pero... Después, bueno, el gobierno esgrime estadísticas que no sé yo bien de dónde son, que en el sector de los jubilados hay un porcentaje muy bajo de jubilados pobres, el gobierno lo pone en torno al 15% porque consideran que o son 2 o los hijos, no sé qué cálculo hacen, o muchos que no alquilan porque en otro tiempo pudieron comprar, no sé, discusiones varias. Con un médico residente que estudió 8 años y que está cuidando niños en terapia oncológica y gana 797.000 pesos, no hay nada para discutir, nada. No, ¿Qué no. le vas a llevar? ¿La canasta básica, como hicieron ayer, y decirle, che, esta es la canasta básica, ¿de qué te quejas? Ujú. Bueno, después vuelvo sobre el tema de los gremios, ¿no? Digo, que claramente van en esta discusión enganchados con este reclamo de los médicos residentes, haciendo su postura más dura todavía. Yo no Ese es digo un problema. Y claro, Porque un poco embarran
primero le dan el argumento que el gobierno necesita, porque Total. si vos le decís, che, un residente cobra 797.000, te van a decir está mal, hay que mejorarlo. Ahora, cuando empiezan los Aguiar de la vida y los sindicalistas de ATE combativos Total. a decir que el presidente Milei es un, no sé, y todo tipo de improperios, le dan el argumento que necesitan para decir, bueno, acá no hay plata para nadie, acá hay utilización política, acá atrás está el kirchnerismo, que es lo que uno no quiere. No quiere porque desvirtúa todo, ¿viste? Total. Vamos a las afueras del Congreso, si les Dale, parece, sí. vamos con nuestro compañero.